Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera y esto es Literatura de Tercer Grado de Secundaria, semana 5. En esta semana, en este mes específicamente, y durante todo el ciclo escolar virtual, vamos a ver literatura española. Bueno, ahí me equivocaba en la diapositiva, dice literatura española. Literatura española ocupa todo nuestro ciclo académico, vamos a verlo a profundidad, vamos a conocerlo, inclusive vamos a leer algunos textos de este periodo de tiempo en que la literatura gozó de gran creación literaria, además de gran inventiva narrativa. Los españoles incursionaron en inclusive la creación de una especie literaria dentro de la épica. Para contextualizarnos vamos a encontrar como concepto principal qué es la literatura española, y es que la literatura española puede entenderse por tres grandes rasgos o tres grandes concepciones. La primera es que es toda literatura desarrollada en España, desde la Edad Media hasta nuestros días. Esto comprende desde el siglo V hasta el siglo XXI. Tenemos también que puede referirse como aquella literatura escrita en idioma español y sus variantes. Bien conocemos que el español tiene su raíz en el idioma latín, ¿sí? Y se le llama lengua romance, así como al italiano, así como al portugués. El español es una variante del latín. También se le puede definir como un conjunto de escritos con ciertas características propias de ese espacio geográfico de España. Tenemos que la época literaria tiene ciertas características peculiares, y es que la literatura española surge en el siglo V, un siglo en el que el ser humano tenía bastante delimitación intelectual. Es decir, había toda una organización atrás de los pensadores, los filósofos, los artistas, los creadores, los científicos, los literatos, los narradores. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando tú escribías una obra, había esta organización que, vamos a decirlo, la Iglesia Católica, perseguía y mataba a los que intentaban explicar las cosas de diferente forma, es decir, desde un punto de vista un poquito más enigmático, si se puede decir, y no todo tenía que ver con Dios. Ahora, estos pensadores tenían como principal propósito demostrar que Dios no era el hacedor de todas las cosas, por medio de la ciencia, por medio de los inventos, etcétera. Entonces, esto plasmaban en sus obras literarias, y es por eso que había organizaciones como la Santa Inquisición que perseguía a estos personajes, ¿no? Ya estamos hablando del siglo XV, ¿no? Desde el siglo V aparece la literatura española luego de la caída del Imperio Romano. Ahora, ellos inauguran una especie literaria, vale decir, llamada la especie épica, conocida también como Cantar de Gesta. Ellos crean el Cantar de Gesta, en donde cuentan las historias o las hazañas de un héroe, pero este héroe no era como te lo pintaba Homero, un semidios con poderes super extraordinarios como Aquiles, que tenía una fuerza sin igual, que tenía una valentía extraordinaria, que tenía grandes características sobresalientes. No, este personaje era un ser humano que lloraba, que se deprimía, que tenía tristeza, que pasaba adversidad. Entonces, que también lo asolaba la muerte, ¿no? Entonces, tenemos que el Cantar de Gesta, su personaje principal, es una persona común y corriente, sin embargo, tiene algunos dotes de valentía,
de intrepidez, si se quiere, y no pues indestructible como las epopeyas de Homero y de posteriormente los grandes pensadores griegos. Ahora, este personaje que se crea en la Edad Media necesitaba como ser humano de la ayuda de Dios para tener éxito, para obtener la victoria en sus batallas, en sus travesías, en las adversidades. Necesitaba la ayuda de Dios y es por eso que pues surge todo un periodo en el que la iglesia aceptaba estos escritos. Sin embargo, como eran perseguidos igual por los por la organización que lideraba o tenía bastante poder en esta época y sobre todo en este espacio geográfico, es que nace el anonimato. Es decir, el anonimato es cuando una persona no firma con su nombre, sino con un nombre NN, o sea, sin nombre. La obra no tiene nombre, ¿sí? También después surge lo que se llama seudónimo, que es cuando las personas firman con otro nombre, un nombre de pila, por así decir, para que no sepan su verdadera identidad, como el caso de, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, sino que él se llamaba Neftalí Ricardo Reyes, ¿no? Sino que para que su papá no se descubra que él hacía poesía, él utilizó el nombre falso de Pablo Neruda. Ahora, también es la tercera más importante, porque la más importante y la que da origen a la literatura propiamente dicha es la literatura griega, la que consigue la perfección a través de el latín es la literatura latina. Y la tercera más importante es la literatura española, que cuando la literatura romana o la literatura latina entra en un periodo de decadencia, la literatura española surge con bastante acogida. Es conocida también por ser la más extensa, ¿no? Hay grandes obras literarias y es porque aquí surge también la imprenta y se lograron recopilar, conservar bastantes historias que eran de pensadores españoles o escritos en el idioma español. Tiene mucha influencia religiosa y es porque había tanta presión de la Iglesia Católica en estos escritos que obligaba un poco a mencionar a Dios de una manera, de una manera satírica también o de una manera elocuente en la que sobresaltaba o exaltaba su nombre, ¿no? De Dios como hacedor de todas las cosas. Estas son algunas características de esta época y de la literatura española en concreto. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a dividir estos periodos de, de la literatura española en 6 grandes, o en 8 grandes, perdón. Tenemos la Edad Media, que la vamos a ver primero, después el Renacimiento, el siglo barroco, la Ilustración, el Romanticismo, el Naturalismo, el Realismo y el siglo de oro. Todos estos temas lo vamos a ver alrededor del siglo académico y este es como arranca, ¿no? La anterior clase, las anteriores 4 clases fueron un repaso básicamente de lo que fue el segundo año de secundaria 2019, pero ahora en el 2020 vamos a ver todo lo que tiene relacionado con la literatura española. Es muy importante conocerla. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las primeras manifestaciones de la lengua vulgar. Como es sabido, la lengua española pertenece al grupo de las llamadas lenguas románticas, ¿no? La última evolución del latín vulgar. O sea, los primeros testimonios en lengua romance se hallan en los documentos notariales, donde alteran formas latinas puras, como el carraria o también el alturi, ¿sí? Frente también a otras como el carrera, el caurrela, el rarria, ¿no? Esto lo vamos a ver más profundo en la literatura medieval, que es donde surgen estas. Además de estos documentos notables, poseemos las llamadas glosas silences. Estos son del monasterio de Silos y las glosas emilianenses, que son de San Milán, de la Coyola. Estos pertenecen al siglo X.
que son tratados latinos que llevan al margen bastantes referencias a la literatura latina. Sí, ahora, en la epopeya medieval tenemos entendido que también se le conoce como cantar de gesta. Aquí surgen los primeros destellos de este movimiento, de esta especie literaria que, como ustedes saben, es la especie épica, ¿no? Tenemos la especie épica epopeya, la especie épica poema épico y la especie épica cantar de gesta. En esta dice que los primeros monumentos literarios conservados son los cantares de gesta. Son poemas épicos referentes a héroes o hechos medievales. Nuestra poesía épica arranca desde el siglo X, aunque el más antiguo es el Cantar del Mío Cid, que data del siglo XII más o menos. Según Meléndez de Pidal, que es uno que estudia mucho la literatura española, el origen de estos poemas hay que buscarlo en la época germánica, más o menos, aunque también se perciba la influencia de los gansos en Francia. Gansos de Geste se le conoce también, de Francia, muy conocidas a merced de peregrinaciones que hubieron en Santiago, de Compostela, es un lugar allá en Francia. Hasta el siglo más o menos XIV visitaron las cortes españolas numerosos juglares franceses. Los juglares son los que eran cantantes de las calles, ¿no? Ellos recitaban, así como Homero, que era un aedo, recitaba en Grecia sus poemas épicos, sus epopeyas, también lo hacía aquí y a esto se le llaman juglares. Y aquí surge bastante del idioma vulgar, ¿no? Que se le conocía, porque lo contrario al latín se le llamaba lengua vulgar. Ahora, los franceses influyen también en otros géneros literarios. Ahora, para tener bien claro los caracteres de la épica española, tenemos que la época castellana se caracteriza por su historicidad, o sea, por su realismo, por querer contar la historia real, ¿no? Y lo trata de hacerlo en aventuras de un superhéroe, ¿no? Un superhéroe no se entienda como Superman o Batman, sino alguien que sufre de, de adversidad, de tristeza, de sentimientos de tristeza, pero que no se deja vencer por la ayuda de Dios. Aquí interviene mucho la influencia de Dios, ¿sí? Ahora, Meléndez Pelayo, que es otro gran estudioso de la lengua y de la literatura española, llegó a escribir que en Castilla la época es una forma de historia y la historia es una prolongación de la epopeya, es decir, que la epopeya lo que intenta hacer es conservar la historia y la historia se conserva mejor mediante la epopeya. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, el cantar de gesta. El cantar de gesta con el cantar del Mío Cid, que surge en España, cuenta pues las hazañas de un héroe llamado Rodrigo Díaz de Vivar, era el nombre de este Cid. Es desterrado por el rey Alfonso VI. Él lo destierra por culpa de un malentendido con un rey moro, el rey moro de Sevilla. Eh, Ahora, el Cid tiene que salir a buscar el perdón del rey, tratando pues de obtener su favor. El cantar del Mío Cid se divide en el cantar del destierro, el cantar de las bodas de las hijas del Cid y el cantar de la ofrenda de Corpés. El Cid derrota, por medio de sus aventuras, para volver a su tierra, derrota al rey de Barcelona y le entrega todo el botín a el rey para que lo acepte de nuevo. Lo acepta y después llega una serie de cosas que lo incurren en el casamiento de sus hijas. Los esposos de estas hijas lo ofenden y él termina con sus siervos matando en la última ofrenda de los Corpes. Bueno chicos, esto ha sido todo, se ha acabado el tiempo. Vamos a ver más profundidad próximamente. Cuídense mucho. Chao, chao.